Grande y fuerte es el Señor. Amén. El Señor es grande y fuerte. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pues vamos a ponerlo en acción en nuestra vida. Amén. Si tú crees que el Señor es grande y fuerte, no hay situación que tú estés que Él no pueda. Amén. No hay situación que tú estés que no, el Señor no pueda solucionar. Amén. Hoy me toca la prédica de hoy. Es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartirles de esta palabra. Le doy gracias primeramente al Señor por darme la oportunidad de estar aquí. El Señor me ha dado una palabra en este día para compartir. Una palabra que ha puesto en mi corazón. He estado estudiando en estos días, mirando, Señor, qué es lo que quiere que hable. Y mientras estudiaba y buscaba, el Señor me volvía a traer a una prédica que ya había encontrado, ya había escribido, que le puse mandándole un mensaje. Le había dicho al pastor, mandándole un mensaje al futuro. Pero el Señor me cambió el nombre y le puse legado al futuro. Amén. So, la prédica de hoy se llama legado al futuro. Amén. So, abran su corazón, preparen su mente para recibir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que sea de bendición a ustedes como es para mí. Amén. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de predicar tu palabra, de dar tu palabra, de lo que has puesto en mi corazón, Señor Padre amado. Espero, Señor, que tú la tomes, Señor, y la pongas en los corazones de cada miembro de que está aquí y los que están a través de las redes, Señor, que puedan recibir esta palabra, Señor, para que podamos crecer, Señor, y madurar en tu presencia, Señor, y en tu palabra, Padre amado. Que esta palabra, Señor, haga efectos en su corazón y en su mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. Y antes de empezar, quiero, como dicen, un disclaimer. En inglés es algo que hablamos, que se dice para entrar en lleno. Cada predicador que venga aquí, pastor, yo, cualquiera iglesia que usted vaya, si trae una palabra y esa palabra, por más buena que sea, usted no tiene fe, esa palabra no va a hacer efecto. La palabra que traigo es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y sin fe no va a poder hacer efecto en su vida. Lo único que le pido a ustedes, a cada uno de ustedes, que tomen esa palabra y que activen su fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estamos en Proverbios 13:22. Vamos a estar leyendo de Proverbios 13:22. Amén. Y nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice su palabra en Proverbios 13:22. El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. Pero quiero enfocarme en lo primero. El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Gracias, Señor, por esta palabra. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno, Padre amado. Ya nos podemos sentar. Muchas gracias, hermanos. Legado. El Señor puso esa palabra, como le digo, le tenía el nombre de mensaje al futuro. Pero el Señor me cambió y dijo, es un legado. Todo lo que uno deje por escrito, todo lo que uno pasa, lo está dejando, es un legado. Amén. Y la definición de un legado dice que es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padre a hijo, de generación en generación. Amén. Y esto, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Pensamos que hacemos y que vamos por el mundo haciendo lo que tenemos que hacer y a veces no obedeciendo a la palabra del Señor. Y pensamos que no tiene precio lo que estamos haciendo, que no vamos a pagar por lo que estamos haciendo. Y el Señor tocaba mi corazón porque cada cosa que uno hace, o lo pagas tú o lo pagas tu hijo. Y
cada cosa que uno hace lo va a pagar tus hijos en esta palabra. Amén. So, un legado, como dice la definición, es algo que se deja y que se pasa de generación en generación. Y un legado se enfoca en lo que perdura, en cosas de valor y cosas que sobrepasan después que nosotros vivimos. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que no estamos haciendo, que el Señor nos ha dado a nosotros para dar, que no lo estamos poniendo en efecto y le estamos dejando un mal ejemplo a la futura generación. Amén. En Proverbios 13:22, el bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Amén. Muchos de nosotros le estamos dejando un mal ejemplo a nuestros hijos. Le estamos dejando un mal legado a nuestros hijos. No porque queremos. Y la palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo le estamos dejando un mal ejemplo a nuestros hijos? Porque no estamos obedeciendo a la palabra en muchas cosas. Una, porque no estamos obedeciendo a la palabra porque no tenemos el conocimiento de la palabra. No empezamos a vivir lo que la palabra nos dice que haga. Y ende, le estamos pasando esos malos ejemplos a nuestra generación. Una de las cosas que nosotros, el Señor nos llamó es a dejarle este mundo mejor que cuando nosotros lo recibimos. El Señor nos llamó a hacer luz en este mundo. El Señor nos llamó a ser ejemplo en este mundo. Y una de las cosas que hemos fallado es con nuestros propios hijos. No le estamos dejando un legado que ellos puedan vivir y que ellos puedan sostenerse en el futuro. Estamos dejando que el mundo sea que le deje las enseñanzas que el Señor nos dio a nosotros como mandamiento de dejarle a nuestros hijos. Amén. So, una cosa que quiero ser clara es que lo que hagas o no hagas, como quieras, estás dejando un testamento. Le estás dejando un legado a tu familia, le estás dejando un legado a tus hijos. La palabra nos está enseñando que hay herencias que le podemos pasar a nuestros hijos. Nos enfocamos en comprar carros, nos enfocamos en comprar casas, nos enfocamos en muchas cosas en el mundo, pero dejamos aparte lo más esencial, que es un legado de buscar a Dios primeramente. Es un legado de amar al prójimo primeramente. Nos estamos enfocando en solamente trabajar, en buscar en un título detrás del nombre tuyo, doctor, abogado, esto, lo de esto. O nos estamos enfocando en un estatus social, más o menos materialista. Y no hemos olvidado, en ese camino no hemos olvidado de lo más importante que el Señor nos dejó, que es nuestra familia, que es nuestros hijos. Nos lo puso en nuestras manos para que seamos, para que podamos ser buenos administradores. ¿No? Amén. Y sin querer estamos poniendo al lado la palabra de Dios y enfocándonos en ser abogados, doctores, X título detrás de tu nombre o delante de tu nombre. Y nos estamos olvidando en el camino de uno de los mandamientos más importantes que el Señor nos dejó. Una buena herencia perdura. Una buena herencia perdura. ¿Qué quiere decir perdura? Que dura más que allá de lo que después que tú te mueres. Quiere decir que sobrepasa el tiempo. Amén. En Mateo 22, 37 al 40. Muchos de nosotros nos hemos enfocado, como digo, en buscar, en tener muchas cosas. Y de dejarle a nuestros hijos una herencia física. Pero algo más importante que una herencia física es algo espiritual, es una herencia espiritual que le podemos dejar a nuestros hijos. Estamos en esta situación porque verdaderamente la otra generación no nos dejó los estatutos del Señor, no llevó la palabra del Señor a cada joven, a cada niño. Y nacimos y empezamos a crecer con una generación que no creía en Dios y que no obedecía la palabra del Señor.
Pero aquí en Iglesia Nueva Vida National estamos enfocados en predicar la palabra, en enseñarle a nuestros niños, en una familia sana, y eso a través de la palabra, a través de la obediencia en la palabra, a través de la búsqueda del Señor. Amén. Mateo 22, 37 al 40. Nosotros nos hemos enfocado en muchas cosas, menos en lo más importante. A veces hasta siendo ministros se nos olvida estos 2 mandamientos que el Señor nos manda. Si le quieres dejar un buen legado a tus hijos y a los hijos de tus hijos, como dice la palabra, empieza con estos 2 mandamientos. Empieza con estos 2 mandamientos. Mateo 22, 37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Escucha lo que dice: el primer y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amén. Se nos ha olvidado esos 2 puntos. Hemos buscado, le hemos dado, hemos ido a trabajar, a hacer esto, a hacer lo otro. Y hemos puesto por segundo lo más importante en nuestra vida, que es amar a Dios. En el afán del día a día de darle, de proveerle a nuestra familia, de darle de comer, de darle de beber, se nos ha olvidado de darle lo más importante, que son estos 2 mandamientos. Sin embargo, le hemos pasado por encima esos 2 mandamientos. Le hemos enseñado contrario a lo que la palabra nos ha dicho, o lo que el Señor le ha dicho para nuestra vida. Porque como padre, cuando yo le enseño a mi hijo a trabajar después de las 6 de la tarde, overtime, y hacer esto y hacer lo otro, y que los miércoles no vengo porque tengo trabajo, y que los domingos a veces vengo, a veces no vengo, le estoy diciendo a mi hijo, le estoy dejando un legado, le estoy dejando una enseñanza, le estoy transfiriendo una enseñanza de que más importante el trabajo, lo físico, que Dios. Aunque usted no quiera, usted le está dando una enseñanza y traspasando una enseñanza contrario a lo que la palabra dice a sus hijos. Y cuando usted se muera, sus hijos van a pasar por muchas cosas y se van a preguntar: ¿y por qué? Porque eso fue lo que le transmitimos. Amar a las cosas de este mundo en vez de las cosas de arriba. Con nuestras acciones. Con nuestras acciones. Amar a Dios es una obediencia. Y la segunda, amar al prójimo, es una decisión. La primera es una obediencia. Y la segunda es una acción. Para hacer la primera, tiene que hacer la segunda, que es amar al prójimo. Estamos en este mundo y estamos siendo afligidos por personas que no conocen de Dios. Están haciendo cosas contrarias a lo que la palabra dice, y eso no ofende. Y hay también cristianos que hacen cosas contra ti y eso no ofende. Y hay personas que siempre están atacándote, llamándote, pidiéndote, haciendo algo. Pero así como ellos son indefectos y con sus defectos, dice la palabra que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, con sus defectos. Así como son. No te dice arréglalo, no te dice ámalo. Es una acción. Y cuando haces la segunda, obedeces la primera. Cuando haces la segunda, obedeces la primera. Y cuando yo hago eso, le estoy enseñando a mi hijo a hacerlo. No le tengo que decirle, lo tengo que hacer. A pesar de las cosas que pasen en este mundo, tengo que amar sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a mí mismo. No hacerle como no me gusta que me hagan. Y así le estoy enseñando a mi hijo a amar a Dios. Porque él me va a preguntar: papá, pero esa persona te lastimó. Sí, pero la tengo que amar así. Porque yo amo a Dios primeramente. Y para amarlo a Él, tengo que amar al prójimo. Amén. Si le quieres dejar un legado a tus hijos, empieza a amar a tu prójimo como a ti mismo. Empiezas a obedecer a Dios, amando a tu prójimo y haciendo todos los estatutos que Dios te ha mandado. Amén.
Porque si no, como estamos ahora, como muchas personas se han enfocado en tantas cosas de este mundo, tantas cosas que lo que viene es a cosas que son materiales, cosas de este mundo que no perduran, cosas que se pudren. Pero la palabra dice que pongamos nuestros ojos en el cielo, que hagamos las cosas que verdaderamente perduran. Amén. El Señor nos está llamando y hay muchas cosas que uno puede hacer en la iglesia. Pero antes de verdaderamente venir a servir, enfoquémonos en estas dos cosas. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y toda tu mente. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Suenan fácil, pero yo sé que hay un poco más de lleno entre esas cosas. Necesita una persona hacer más solamente para que decirlo. Necesitamos accionar en eso. Yo soy testimonio, no es fácil seguir esas dos leyes. Yo se lo puedo decir claramente. No es fácil. Porque estamos en este mundo y si somos afligidos por muchas cosas. Por muchas cosas. Y por muchas cosas podemos odiar, por muchas cosas podemos maldecir. Pero la palabra me dice amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona te hace mal, esa persona decidió no amarte, pero tú tienes la decisión de tomar la decisión de amarlo a pesar de lo que te hizo. Amén. Legado al futuro. Legado al futuro. ¿Cómo le dejamos un legado al futuro? Enseñando y instruyendo a nuestros hijos en la palabra. La palabra nos dice, instruye a su hijo en su camino para que sea grande, no se aparte. Yo quiero un mejor futuro de lo que estamos pasando en Memphis ahora. Yo quiero un mejor futuro de lo que nuestros ancestros nos dejó este mundo para mis hijos. Yo amo a Dios. Y para amarlo tengo que amar a mi prójimo, quiere decir a mis hijos, a mi familia, a mi amigo, a mi primo, a toda la persona que no conozco, tengo que obedecer y tengo que amarlo. ¿Y cómo lo amo? Haciendo lo que me toca a mí hacer. No haciendo lo de ellos, haciendo lo que me toca a mí hacer. Lo que yo tengo que hacer es enseñarle a mis hijos, instruirlo en la palabra, instruirlo en su camino, para que cuando ellos sean grandes no se aparten. Amén. Porque lo que está pasando ahora, la criminalidad en Memphis, la criminalidad en Chicago, en Los Ángeles, en muchas áreas, es porque la falta de Dios, la falta del temor de Dios, la falta del conocimiento de la palabra. Porque la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos de nosotros no estamos haciendo lo que tiene que hacer porque no tenemos el temor de Dios y no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y ende no lo amamos. Porque si no obedeces, no lo amamos. Cuando empezamos a buscar y a leer la palabra y a hacer lo que la palabra nos dice, empezamos a amarlo. Amén. El amor a Dios es obediencia. El amor a Dios es obediencia. El amor a Dios es obediencia. Y obediencia es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y esto lo quiero hablar a los varones. A cada uno de nosotros se nos dio unas leyes que nosotros tenemos que seguir como hombre. Tenemos que ser sacerdotes de nuestra casa. Y muchos de nosotros hemos fallado a ese mandamiento que el Señor nos dejó a los hombres de ser sacerdote de tu casa. Simplemente con enfocarte más en el trabajo y en lo que tienes que hacer de este mundo, te estás enfocando en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en vez de las cosas celestiales. Pero cuando tú pones aparte y dices, no, Señor, yo voy a trabajar hasta las 6 para poder estudiar, para que los lunes y los martes yo dedicarle ese tiempo a mi familia, en oración, en búsqueda, en buscar de la palabra, estoy obedeciendo al Señor
amando a mi prójimo, pero también obedeciendo al Señor. Y eso le estoy dejando un legado, porque si yo lo hago con Denzel, lo hago con Joseph, lo hago con Alexa, lo hago con Allison, son 4 generaciones que van a crecer enseñándole a sus hijos a amar a Dios primero sobre todas las cosas. Muchos de los errores que nosotros cometimos por la falta de conocimiento de Dios y la falta de temor de Dios, por la ignorancia de nuestros padres, no nos inculcaron la palabra, no nos metieron el temor de Dios. Y cometimos muchísimos errores. Cometimos muchísimos errores. Contra Dios primeramente. Y después contra el prójimo. ¿Cuántos de nosotros no hicimos cosas que verdaderamente ni la podía decir yo en el micrófono? Por falta de conocimiento. Por falta de que un padre o una madre no obedeció la palabra del Señor. De dejarle un legado, un buen legado a sus hijos. De instruirlo en la palabra, de decir, hijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque te hayan ofendido, perdónalo. Aunque te hayas robado, perdónalo. Aunque te hayan intrujado, perdónalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Porque lo que sembras segarás. Y eso lo dice la palabra. Lo que sembras segarás. Y yo cometí muchos errores cuando estaba más joven. Por falta de conocimiento. Por falta de la palabra. Y la palabra me enseña que lo que yo haga, mis hijos lo van a pagar. La palabra no miente. Que lo que yo haga, mis hijos lo van a pagar. Hay un versículo que dice que yo me como las uvas y los hijos se le caen los dientes. Queriendo decir que lo que yo disfruto, mis hijos van a pagar el precio. Pero Dios me decía con esta palabra, enséñale a mi pueblo que cuando ellos tienen ese conocimiento de dejar un buen legado, ellos cambian esa maldición. Esa maldición que iba a venir sobre la familia ya no va a venir porque ya están actuando como yo les estoy diciendo que hagan. Amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros de dejarle un buen legado a nuestros hijos, especialmente los adultos que estamos aquí, que no nacimos en cuna de cristiana, que no fuimos cristianos todo nuestro mundo. Nosotros fuimos dejando un legado sobre nuestro padre. Yo le enseñé a mis hijos a tomar. Yo tomaba miércoles, jueves, viernes. Yo hacía cualquier cosa para tomar. Yo inventaba fiesta para tomar. Fue una enseñanza que le dejé a mis hijos muy mala. Pero cuando vine a los pies de Cristo, Él me cambió. Cuando vine a los pies de Cristo, Él me cambió. Y ese legado que le estaba dejando de drogadicción, de alcohol, de party, de vivir la vida hasta lo último, lo corté cuando acepté a Cristo en mi corazón. Cuando empecé a obedecer la palabra y a hacer la palabra. Y desde que acepté a Cristo por la gloria de Dios, no he tomado tengo más de 5 años que no he tomado y ni gana me ha dado. Y todo es porque verdaderamente me enfoqué en Él. Ese legado oscuro de alcoholismo, de todo lo malo que viene cuando uno está en el mundo, lo corté. Porque vine a un encuentro sobrenatural con el que puede todo. Por eso la canción le dije, Él es grande y poderoso, Él todo lo puede. Para la gloria y la honra tengo 5 años que no compro una cerveza, ni le invito una cerveza a una persona. Y con ese simple acto, yo le estoy dejando un legado a mis hijos. Le estoy dejando un legado positivo, contrario al legado que le estaba dejando antes de eso. Varón que estás aquí, que todavía estás atado, que todavía estás en la drogadicción, que todavía te da tu traguito a pesar de venir a la iglesia. Entrégaselo al Señor completamente. Entrégaselo al Señor completamente. No te enfoques en cómo lo voy a hacer. Entrégate al Señor completamente. Verdaderamente yo no te puedo decir el paso 1, paso 2, paso 3. Lo único que te puedo decir es que yo vine a un encuentro sobrenatural con el Señor y Él jamás me ha dejado que toque una cerveza. No hay nada, no hay trucos, no hay nada. Solamente enfócate en Él. También le hablo a las mujeres, si hay algo que te está obediendo, que te tiene oprimida, que no te deja dejar un buen legado a tus hijos, entrégate a Él por completamente.
Yo soy un legado que le estoy dejando a mis hijos. Mi esposa es un legado que le está dejando a sus hijas. Y lo único que el Señor nos llama es a hacer testimonio de lo que le ha hecho. De ser testimonio de lo que ella ha hecho. Yo no soy perfecto, no trato de ser. Solamente me enfoco en ser su hijo y seguidor del Señor. Y Él hace el resto. Él hace el resto. Muchos de nosotros empezamos a buscar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, solamente búscalo a Él. Solamente búscalo a Él y Él va a hacer el resto. Muchos de ustedes no se entienden por qué están aquí, cómo están aquí, porque Él te tocó. Él te tocó. Mira lo que la palabra nos enseña que tenemos que hacer como padre. Yo como padre, yo le hablo a mis hijos de lo que el Señor de donde me sacó. Y haciendo eso, estoy obedeciendo lo que la palabra me dice. Haciendo eso, estoy glorificando lo que el Señor ha hecho en mí. A veces nos complicamos de muchas cosas que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es ser testimonio de la grandeza y de la maravilla de Dios. ¿Quieres dejarle un buen testimonio? Empieza a hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Muchos de ustedes no se han parado, no le han dicho a sus hijos porque hay algo que lo ha detenido. Hay un miedo, hay una culpabilidad, hay un sticker o un nombre que el mundo le ha puesto que ustedes se sienten menos, que no le pueden dejar algo a sus hijos. No te enfoques de dejarle algo material a tus hijos, déjale lo espiritual a tus hijos. Lo que yo le estoy tratando de dejar y lo que le estoy dejando a mis hijos es algo que va a perdurar hasta el fin del mundo o hasta que Cristo venga. Que es la enseñanza, el temor de Dios. Yo le puedo dejar $1 millón y se lo va a gastar en un mes. Lo han visto con la gente que se gana en la lotería. Pero si le dejo el temor, si le dejo la enseñanza del temor de Dios y de buscar a Dios a pesar de las circunstancias, le estoy dejando que algo que va a perdurar, algo que lo va a levantar en sus momentos más difíciles, porque lo va a tener. Siendo cristiano lo va a tener, pero con el $1 millón no lo va a solucionar. Pero con Cristo sí. Ese es el legado que yo quiero que los padres entiendan que le tenemos que dejar a nuestros hijos. No necesitas más nada. Ya el Señor grabó esta palabra en tu corazón, dice. Él lo grabó en tu mente y tu corazón. No necesitas nada material. Si le quieres dejar algo de valor, déjale esto, pero con hechos. Empiezas a servir en tu iglesia. Empiezas a buscar de Dios. Que ellos te vean escudriñando la palabra. Que ellos te vean enseñándole la palabra y diciéndote, papá, ¿qué dice esto? Y tú respondiéndole. Ese es el mejor legado que tú le puedes dejar a tu hijo. No hemos enfocado en muchas cosas menos de dejarle el legado más grande que el Señor nos ha dejado a nosotros. El Señor nos dejó esto. Ese es el legado de Él. De un padre que lo sabe todo, no se lo dejó a sus hijos. Es esto. ¿Quiere tener una mejor vida? Lee la palabra. Ese es el legado que el Señor nos dejó. Yo le digo a los jóvenes los viernes, siempre se los repito. El Señor nos dejó mucho ejemplo. Nos dejó mucho ejemplo en la tierra de cómo es Él. Y que lo más cerca que nos vamos a acercar al amor de Dios es al amor de un padre y una madre. Porque le decía hace 2 semanas a los jóvenes, le decía, no importa lo que el mundo diga que tú eres. Tú puedes estar preso porque asesinaste a una persona, pero tu madre te va a ver un hijo. El padre va a ver un hijo. Tú puedes ser un alcohólico tirado en el piso, borracho, y el mundo te ve como un alcohólico borracho, pero tu mamá te ve como un hijo. Así te ve el Padre. Puede ser lo que el título que el mundo te ha dado, el Padre te va a ver como hijo. Y muchos de ustedes se han olvidado de eso. Se han olvidado que ya el Señor te perdonó por todo lo que hiciste. El mundo te dio un título, pero Él te tiene uno que nadie te lo puede quitar, que es de ser hijo amado. La pastora habló hace 2 semanas y esa misma semana era que yo le estaba diciendo a los jóvenes. Ustedes, no importa lo que ustedes hagan, hablen con papá, confiésenle lo que han hecho, cómo se sienten a papá y a mamá. Porque a pesar de lo que ustedes hayan hecho, por más malo que ustedes crean que es, para mamá vas a seguir siendo hija o hijo. Y para nuestro Padre Celestial
Eso es lo que vas a hacer, a pesar de que el mundo te haya golpeado. Amén. Salmo 145, del 4 al 5. Me gusta el título de Salmo 145. Me encanta el título. Padre, madre que está aquí. Por eso vuelvo y les repito, usted no necesita más nada que hablar de su testimonio a sus hijos, a lo prójimo, a un jovencito, una jovencita, de lo que Dios ha hecho en ti. Me encanta el Salmo 145. Dice, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Wow. Dice el versículo 1, yo lo voy a leer hasta el 5. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es incontable. Generación a generación celebraré tus obras en mí y anunciaré tus poderosos hechos, que me sacaste de la oscuridad a la luz, en las hermosuras de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos me deleitaré. Amén. Está hablando que hable de lo que el Señor ha hecho en ti. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti. Si tú le quieres dejar un buen legado a tus hijos, no tienes que inventártela, no tienes que ir afuera a trabajar overtime para dejarle una casa que se va a podrir. No, déjale, mi hijo, tú sabes lo que el Señor hizo. Yo era un drogo, yo era un borracho, yo era esto, yo era lo otro, pero mira, vino, me aceptó como hijo, me limpió y me cambió. Y por eso ahora estamos aquí. Por eso venimos a la iglesia a alabarle, porque Él me salvó, porque Él me amó primero. Todo eso le puedes decir a tu hijo y no tienes que decirle más nada. Él solo va a empezar a amar a Dios, porque Dios ha bendecido a su Padre, y como su Padre bendice a su Señor, Él mismo va a repetir lo que el Señor ha hecho en ti. Amén. Tú quieres verdaderamente que tu hijo, tu hija ame al Señor. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti. Háblales de lo que el Señor ha hecho en ti. Háblale, dile, déjale un legado de lo que el Señor ha hecho en ti. Dile, el Señor me ha sanado, el Señor me ha restaurado, el Señor me ha limpiado y ahora me tiene predicando su palabra. Amén. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti. Salmos 78, 4. Mira el título también de esta. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Cuántas veces no le hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos ofendido al Señor por nuestras obras, por nuestro decir, por nuestro pensar? A veces hasta por lo que hacemos, que pecamos contra Él. Pero su palabra dice que Él es fiel. Su palabra dice que Él es fiel. Aunque tú seas fiel, Él es fiel a ti. Versículo 4. No escudriñaremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Volvemos a repetir lo mismo. El Señor nos está diciendo, habla de lo que he hecho en ti. Tú no tienes que inventártela, no tienes que hacer nada, solamente habla de lo que yo he hecho en ti y quién yo soy. Porque al tú testificar, a tú dar tu testimonio a tus hijos y a una persona más joven, está hablando y dándole gloria al Señor. ¿Ok? Amén. Toda la gloria y toda la honra será para Él.
Muchos de nosotros pensamos que tenemos que tener un título, que tenemos que tener esto para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vuelvo y les repito, el Señor solamente te mandó a hacer dos cosas: amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces empezamos a hacer tantas cosas en el ministerio que se nos olvida esas dos cosas. A veces en el mismo ministerio hacemos cosas que se nos olvida que verdaderamente estamos aquí por Él y solamente por Él. Pero cuando el Señor traiga ese conocimiento a ti, tenemos que reflexionar y decir: Señor, perdóname, porque por un momento me enfoqué en lo que hacer y se me olvidó de amarte a ti, en adorarte a ti. Por un momento me enfoqué en el hacer y sin querer ofendí a un hermano o una hermana, porque estaba tan afanado en hacer otra cosa que ofendí. Y podemos venir ante Él y decir: perdóname, Señor, porque me diste dos cosas, dos leyes: amarte a ti y amar al prójimo como a mí mismo. Y en el día a día siempre le pasamos por encima a estas dos cosas, a estas dos leyes. A veces por lo que hacemos o por lo que no hacemos. En Juan 4 hay un ejemplo de lo que yo le estoy hablando. Por mucho tiempo, después que acepté a Cristo y que había leído esta palabra, pastor había predicado también de una palabra de dejar un legado. Pensé: ¿qué le puedo dejar yo a mis hijos? Y a veces nos enfocamos en dejarles cosas materiales. Vuelvo y estoy hablando de mi experiencia. Y me enfoqué en trabajar y en hacer esto. Y lo más importante que el Señor traía es: ¿qué le voy a dejar? Y el Señor ya te ha dicho, y me dijo a mí, te está diciendo a ti ahora: ya yo te lo di. No necesitas dejarle más nada material a tus hijos. Déjale mi palabra. Háblale de mi palabra. Háblale de mi grandeza. Háblale de lo que yo he hecho en ti, lo que sigo haciendo en ti, lo que sigo y lo que voy a seguir haciendo en ti. Amén. Eso va no solamente a dejarle un legado a tus hijos, pero va a ser testimonio a las personas que no conocen de Cristo. Jesús vino a un encuentro con la mujer samaritana. Me enfoqué en la mujer samaritana por una cosa. La mujer samaritana tenía un pasado. Tenía un pasado que la hacía sentir menos que las otras gentes. Tenía un pasado que la obligaba a hacer ciertas cosas porque ese pasado o ese nombre, ese título le traía dolor. ¿Cómo yo sé eso? Porque la palabra lo revela. El versículo 6 nos relata que ella iba a una cierta hora. Y esa hora era una hora que verdaderamente muchas personas no iban. Porque el mundo y sus acciones en el pasado le habían dado un título que ella no se sentía tan atraída a ese título. Tenía vergüenza de ese título. Muchos de nosotros a veces no pensamos que tenemos la capacidad de dejarle un legado a nuestros hijos por lo que hemos hecho en el pasado. Porque todavía está ese título en tu mente de que eres esto, lo que el mundo ha puesto. Aceptaste a Cristo, pero todavía no te ha creído la palabra de que Él ya te sanó, de que todos tus pecados han sido perdonados. Y así como las samaritanas, algunos, y no por lo que se están sentando atrás, se sientan atrás, no se involucran mucho en la iglesia. Porque aceptaron a Cristo, vienen al pozo, pero todavía
No han creído que son salvos. No han creído que sus pecados son perdonados. Se han creído que todavía tienen ese título que el mundo le dio. Y vienen y así mismo como empieza el servicio se van y no hacen nada. Y el Señor me ministra es porque todavía no han encontrado, no han venido a un encuentro con el Señor para poder venir adelante. Y no estoy diciendo por los que están sentados atrás. Pero es un patrón. Una persona que está avergonzada de lo que es, siempre está en la oscuridad. Esta mujer iba a la 6ª hora, dice, donde el sol estaba más caliente, donde no iba nadie porque verdaderamente, si iba era por la necesidad. Porque las mujeres en ese tiempo iban a buscar agua bien temprano, donde el sol no pegaba. Y ahí conversaban una con el otro y se decían las cosas. Pero esta mujer estaba avergonzada porque ella ya venía con un pasado, con un título, con un nombre. Y ende no se sentía persona, no se sentía capaz. Hay muchos aquí en la iglesia que no se sienten capaces de dejarle un buen legado a sus hijos. Pero el Señor hoy te dice que tú tienes un buen legado para dejarle a tus hijos. Lo que el Señor ha hecho en ti. Ya Él olvidó tu pasado, ya Él borró todos tus pecados y te ha cambiado. Esta mujer venía a la 6ª hora, donde no había nadie. Y vino un encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo, si tú bebes de esta agua que yo tengo para tomar, jamás tendrás sed. Ella fue con un cántaro. Y ese cántaro para nosotros se puede significar ese título, ese peso, esa carga. Ella fue buscando una cosa, con un título. Pero cuando se encontró con el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó el cántaro, dice la palabra, y se fue corriendo. La palabra dice que ella dejó el cántaro y se fue corriendo. El cántaro significa el título que el mundo te ha dado, el peso que el mundo te ha dicho que cargues. Déjaselo a Jesús ahí. Y mira lo que ella hizo, lo que le estoy diciendo ahorita a ustedes. Quiero empezar a leer el versículo 39. Ella vino con un pasado, ella vino con un título que el mundo le había dado. Ella había hecho todo mal porque no conocía a Jesús. Pero el momento que vino un encuentro sobrenatural con el Señor, mira lo que pasó. Dejó el cántaro, dejó su título, dejó los nombres que le habían marcado y el Señor le dio algo nuevo. En el versículo 39, mira lo que hizo. Y muchos de los samaritanos que allá en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo que he hecho. Escucha, mira lo que hizo. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en Jesús por el testimonio que ella estaba dando. Si tu hijo se está portando mal, si tu hijo no está derecho con las cosas de Dios, empieza a hablar de lo que Dios ha hecho en ti y tú vas a ver cómo él va a creer. Así como esta samaritana empezó a profetizar y empezó a dar la palabra de lo que el Señor ha hecho, y muchos creyeron en él por el testimonio de ella. ¿Tú crees que tu hijo crea en el Señor? ¿Tú crees que tu hijo adore al Señor, que obedezca y que lo ame? Habla sobre tu testimonio. Entonces, en el versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos y que se quedara allí unos 2 días más. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Cuando nosotros testificamos de lo que el Señor ha hecho en nosotros, estamos dando gloria al Señor, le estamos dando honra al Señor y estamos amando al prójimo porque le estamos ofreciendo un producto que el mundo no tiene, un producto que el mundo ha negado, un producto que el mundo ha rechazado, pero que el producto que el mundo necesita, que es la palabra de Dios.
Y cuando yo predico la palabra, cuando yo doy la palabra, cuando yo le predico a una persona, le estoy ofreciendo algo que va a mejorar su vida. Ende amando al prójimo. Yo le doy gracias al varón que me habló de Dios, porque él siguió esa palabra. Él siguió esa palabra. Él tuvo la fe. Él tuvo la fe de que esa palabra iba a cambiar mi vida. Me dio una palabra, me invitó a la iglesia y heme aquí 5 años después. Por el testigo de lo que el Señor hizo en su vida, me lo dijo a mí, yo lo creí, vine aquí y aquí estoy. Y de aquí no me voy. Amén. ¿Quieren que su hijo ame al Señor? 2 cosas. Hable de lo que el Señor ha hecho en ti. Déjele ese legado de lo que el Señor ha hecho en ti. Y que tu hijo vea, y que tu hijo vea que tú sigues la palabra. Porque si obedeces a la palabra, amas al Señor. Porque si obedeces a la palabra, amas al prójimo. Porque si obedeces a la palabra, amas al Señor. Vuelvo y repito. Amén. Y para ir terminando, tenemos que ser testimonio. Hasta en el Viejo Testamento el Señor le hablaba a su pueblo. El Señor le decía, y todo lo que hacía lo hacía con un propósito. Todo lo que hacía el Señor lo hacía con un propósito. Varón, mujer que está aquí, ya no te culpes más por el pasado. Ya no te golpees más por el pasado. Si eso pasó y si el Señor lo permitió, es por un propósito. Para el propósito de usarte, para el propósito de ser que tú seas testimonio de la grandeza de Dios. Puede sonar un poco cruel. Sí, el Señor te hizo pasar por eso. A muchos nos hizo pasar por muchas cosas que verdaderamente no quisiéramos pasar. Pero todo, dice la palabra, todo obra para bien. Si estás aquí es porque Él te ayudó a sobrepasarlo. Si estás aquí es porque Él no te dio algo que tú no supieras y no pudieras sostener. Y lo dice la palabra. Y mucho antes de que el pueblo, en Josué 4, para ir terminando, mucho antes de que el pueblo fuera al cautiverio, el Señor lo profetizó. El Señor 400 años antes se lo dijo a Abraham. Le dijo, yo haré un gran pueblo de ti. Y lo meteré en cautiverio por 400 años. Se lo dice la palabra. Y lo hizo para él gloriarse. Y mira lo que le dice en Josué 4. Josué 4, 21. Este es el momento donde el pueblo está cruzando después de salir del cautiverio. Amén. Y dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significa esta roca? ¿Qué significa ese proceso que estás pasando? ¿Qué significó ese proceso? Dice la palabra, declárale a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios le había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. Si has pasado por un momento difícil, si has pasado por un momento difícil y todavía no estás testificado, y no estás testificado a tu familia, a tu más cercano, es porque todavía no has sanado. Y si no has sanado, tienes que venir a la fuente.
donde esa culpabilidad, donde ese dolor, donde esa pena, el Señor lo va a cambiar en alegría. Y donde esa culpabilidad la va a usar para motivarte a predicar la palabra de la grandeza que el Señor ha hecho en ti. En estos momentos no sé qué es lo que te está impidiendo de empezar a dejarle un legado a tus hijos, a la próxima generación, de la grandeza de Dios en tu vida. De qué tan grande y qué tan amoroso es el Señor, que a pesar de tu caída, a pesar de tu infidelidad al Señor, Él te ha agarrado, Él te ha limpiado, te ha purificado, te ha transformado. Y de la única manera que podemos hacer eso es a través de la acción. Tenemos que empezar a accionar. Tenemos que empezar a activar la fe. Muchos de ustedes, muchos de nosotros no hacemos ciertas cosas porque verdaderamente no hace falta fe. Porque si tuviéramos la fe, lo pusiéramos en obra, creyéndole al Señor que es un sí y un amén. Muchos de nosotros no hemos hecho cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón simplemente porque no ha faltado fe. El Señor hoy te dice, empieza a dejarle un legado positivo a tus hijos. Empieza a dejarle un legado a la próxima generación. Empieza a cambiar tu vida. Empieza a hablar de lo grande que yo soy y de lo que has hecho en tu vida. Hace 2 semanas yo le hablaba a los jóvenes y les decía, si ustedes le preguntaran a sus hijos, a sus madres y a sus padres, las cosas que ellos han vivido y que todavía están vivos, ustedes no lo creyeron. Inculcamos a los jóvenes a preguntarles esa pregunta. Si un joven le ha preguntado, papá, ¿cómo fue tu juventud? Mamá, ¿cómo fue tu juventud? Le acabo de decir, el Señor te está diciendo, habla de la grandeza que yo he hecho. Porque aunque tú creas que en esa edad que cometiste todos esos errores, el Señor no te conocía, Él te conocía. Dice su palabra que antes de la fundación del mundo yo te conocí. Quizás tú no lo habías aceptado, pero Él ya te quería, Él te amaba. Porque hace 2000 años Él dio su Hijo. Para que ese Jesús dio su vida por ti y por mí. Si tú crees que hace 17 años el Señor no te conocía, Él te conocía mucho antes que eso. Hace muchos años Él te estaba esperando. Te estaba dejando que hicieras los errores que cometiste. Para que cuando tú estés aquí ante su altar, delante de Él, tú puedas decir claramente que fue Dios, porque yo no sé cómo yo salí de eso. Habla con tus hijos, déjale un legado, diles, yo no sé, pero yo casi estaba al morir. Y ahora entiendo por qué no me morí. Porque tenía que dejarte saber que el Dios de antemano, que yo lo aceptara a Él me estaba cuidando para que yo ahora dé testimonio de lo que es. La palabra lo comprueba. La palabra lo dice. Que mucho antes de la fundación del mundo, ya Él nos conocía, ya Él no había visto. Y eso me da a entender que Él me estaba cuidando, aunque yo no lo había aceptado, aunque yo no lo había rechazado, todavía Él estaba moviendo las fichas para que yo cometiera los errores, para que yo aprendiera de esos errores. Así como el pueblo de Israel cometió muchísimos errores, lo perdonó para sacarlo de la cautividad. Lo único que me ha llamado a hacer es amarlo a Él. Lo único que me ha llamado a hacer es amar al prójimo. Y como padre yo puedo admitir que los primeros años de mi vida de adulterio, de adulto como adulto, cometí muchos errores. En la mente y en el corazón de mis hijos le dejé un legado que verdaderamente me gustaría borrar. Pero hasta eso el Señor lo usa para bien. No te avergüences de lo que haya hecho en el pasado. Úsalo para ser testimonio de que Dios perdona hasta lo más vil,
hasta lo más sucio, hasta lo más feo. Hombre y mujer que estás aquí, empecemos a predicar la palabra, empecemos a dejarle un legado a la generación que viene. Empecemos a activar. Yo amo al prójimo, y cómo yo puedo demostrar que amo al prójimo haciendo lo que estoy haciendo ahora, sirviéndole al Señor en la manera que pueda, para que la próxima generación conozca de un Dios que sana, de un Dios que restaura, un Dios que perdona. Ahora mismo estamos quitando la vida porque no tenemos temor a Dios. A cada rato aquí en Memphis están matando a una persona porque esa persona que mató no le tiene temor a Dios, porque no tiene amor al prójimo. Le estamos quitando al más necesitado hasta lo que necesita, porque no tenemos temor a Dios. Son dos cosas que el Señor te mandó a hacer, pueblo. Iglesia, amarlo a Él y amar a tu prójimo. Amas a tu prójimo haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Un hombre de bien, una mujer de bien, un esposo, un hijo que honra a sus padres. En cada etapa la palabra te habla específicamente a ti. Si eres un hijo, es para que honres a tu madre y a tu padre. Y dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y en otra versión dice: para que tenga larga vida en la tierra que te voy a dar. En la tierra, para que pueda disfrutar de la bendición que el Señor te va a dar. Y le estoy hablando a los jóvenes. Honra a tu padre, a tu madre, aunque tú no entiendas. Hay muchas cosas que el Señor me ha mandado a hacer que yo no entiendo, pero ahora conozco. Lo hago porque lo amo a Él. No entiendo muchas cosas que me ha mandado a hacer, pero ahora lo hago solamente, no entendiendo, solamente amándolo a Él y conociendo que Él tiene cuidado de lo que yo haga. Si tú eres un padre que está aquí y tú piensas que hasta ahora le ha dejado un mal legado a tus hijos, y no porque eres malo, sino porque no ha hecho lo que el Señor te ha mandado a hacer. Si tú eres un hijo que está aquí, una jovencita que tus padres o familiares o cualquier adulto te ha marcado con un legado, te ha marcado con una palabra que te ha dicho, ha marcado tu futuro, me gustaría orar por ti. Muchos de nosotros no estamos siendo ese ejemplo como padre, porque desafortunadamente nuestros padres no supieron ser ejemplo para nosotros en muchas áreas. Digo de la palabra, fueron proveedores, fueron cuidadores, fueron todo, pero hablo de la palabra. Y si ahora yo entiendo algo, antes de dejarle algo material a tus hijos, déjale algo espiritual, que es la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Y lo puedes hacer de dos maneras: leyéndosela y actuándola, viviéndola. Quiero terminar con una oración. Y esta oración es borrando, y quiero que me ayuden las intercesoras que están aquí. Los que son adultos, nuestros padres o el mundo no ha dejado marcas en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra mente, que a veces no pensamos de menos, que a veces pensamos que no tenemos lo necesario para dejar un buen futuro a nuestros hijos, un buen legado a nuestros hijos. Vuelvo y te repito, ya el Señor te dio lo que tienes que dejarle a tus hijos. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por este día, Señor, que nos has dado, Señor, por un día más de vida, Señor, un día más, Señor, una oportunidad más, Señor, de venir ante ti, Señor, y de darte gracias por lo que has hecho hasta ahora, por el testimonio, Señor, de salvarnos, de limpiarnos, de purificarnos, de santificarnos,
y usarnos como instrumento útil en tus manos, Señor. Padre, en hoy vengo ante ti, Señor, para pedirte, Señor, que si hay algún adulto, algún niño, algún joven, Señor, que fue marcado por una enseñanza contraria a lo que tu palabra dice, Señor, a acciones de adultos, Señor, que vinieron a herir su corazón. Y hablo sobre adultos también, Señor, que hayan sido heridos, Señor, y se han sentido menospreciados, se han sentido que no valen. Señor, quiero borrar ese legado, esa enseñanza que fue dejada sobre sus vidas, Señor. Quiero que ellos entiendan que son valiosos, Señor, que tú lo amas así como son, y que tú borras todo el pasado de ellos, Señor. Todo pensamiento contrario a tu palabra lo borras, Señor. Todo documento que fue dejado en su corazón y en su mente de abuso, de maltrato, de malas palabras, yo la borro, Señor, de su corazón y de su mente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sano el corazón de cada joven, cada adulto que está aquí, Señor, que está herido, que se ha sentido menospreciado. Padre, te pido que ellos puedan venir ante ti, Señor, y dejar ese título, Señor, que el mundo le ha dado. Ese título, Señor, que a veces se esconden para no presentarlo, Señor. Esos títulos que no se pueden ni decir en el micrófono, Señor. Señor, yo oro por tu pueblo que tome la decisión y la fortaleza, Señor. Dale la fortaleza de venir ante ti y decir: Señor, he aquí mi cántaro, mi título, un legado que me han dicho que eso es lo que soy y eso es lo que puedo ser. Pero hoy he escuchado una palabra que tú cambias legado, que tú das nuevas asignaciones para mi vida. Hoy tú cambias ese nombre negativo, esa etiqueta que el mundo le dio a ese joven, a ese adulto, y le da la etiqueta de hijo. Le da la etiqueta de hijo e hija. No importa si eres un adulto que tienes hijo, pero sigues siendo hijo e hija de alguien, pero sobre todo del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces se nos olvida, Señor, de que somos tus hijos. Y lo único que nos llamaste es a ser hijos. Se nos ha olvidado con los títulos del mundo de volver a nuestro primer amor, de volver a buscarte en intimidad. Padre, yo oro para que cada adulto aquí pueda dejarle un legado a sus hijos, puedan hablar del testimonio de lo que tú has hecho. Dale la fortaleza, la sabiduría, para ellos poder hablar de su grandeza, de la grandeza de Dios sobre su vida. Y que sus hijos puedan grabar ese testimonio en su corazón y en su mente, y puedan creer en ti, Padre amado. Puedan amarte a ti, Padre amado. Puedan seguir a ti por el testimonio de sus padres, por el testimonio de un adulto, por el testimonio de alguna persona que tú viniste al encuentro. Bendigo tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.